pero como tú gustes, como te sientas cómoda. Creo que ya está grabando, a ver si no pasa algo extraño. Mm, Les decía al principio de este curso algo que les comentaba y queda como un objetivo muy claro, digamos, un poquito más allá del académico, que es algo que creo que factiblemente han cumplido ustedes en este nivel de aprendizaje, justamente resolver el problema, el incidente crítico que tenemos y proporcionarles las herramientas para lo que sería el problema prototípico. Entonces, el asunto era que en lo cotidiano ustedes ya tuvieran otra perspectiva sobre cómo ver las cosas, qué tipo de interpretaciones podemos hacer a partir de lo que nosotros vivimos día con día. Y he visto muy cargado este tipo de acciones justamente en sus reflexiones. Pero ahora a lo que vamos, pues es más no solo a este proceso formativo académico, sino más bien ¿cómo decirlo? Es que si digo repercusiones suena como algo negativo, aunque las repercusiones pueden ser también positivas. Pero vamos a dejar esa palabra repercusión. Las repercusiones que los llevaron ahora a tener otro nivel de análisis sobre lo que en su vida personal ustedes pueden considerar como un aporte. Yo les digo, esto luego causa ciertas neurosis, porque justamente cuando uno ya tiene una interpretación o una base de conocimiento sobre algo, uno dice, ay, no, esto no está bien, esto ya no es disfrutable o cosas así, ¿no? Pero creo que eso también nos da un punto de referencia para seguir desarrollando y creciendo de manera práctica. Entiendo que la formación no es que tanto puedan ustedes teorizar, conceptualizar, hacer una revisión metodológica sobre la construcción disciplinar en la que están ahorita ustedes, sino más bien es este valor del autoaprendizaje, de la proactividad para poder consumir información, procesarla y con ello generar pues nuevas formas de aprender a hacer las cosas. Este es algo que se maneja mucho en este coaching, yo le llamo literatura Sanborns, ¿no? Es el hacer que suceda, ¿no? Muchas veces estamos como en los ejes de cómo resolver algo y que no sé qué, pero también justamente cuando nosotros ya tenemos este proceso de reflexión profunda, de poder hacer análisis y posteriormente críticas sobre lo que ya está establecido, pues nosotros podemos incluso tener control sobre aquellas cosas que afectan no solo nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra inclusión en la estructura social, sino más bien cómo transformarla. Esto es algo que trato en las asignaturas que me ha tocado impartir en esta licenciatura, pues que sea algo factible, ¿no? Un aporte a lo que ustedes puedan considerar. Adelante, Elizabeth. Bueno, ahorita que está mencionando todo esto, me gustaría compartir lo siguiente. Yo sí tengo una reflexión, yo tengo muchas, pero una en especial. Bueno, Adelante. no sé si ya checó mi actividad integradora y yo quise trabajar desde el punto sobre dos historias de vida que conocí, que tuve la oportunidad de conocer de una señora que ya falleció y que fue la hija primogénita. Y tengo Ujú. otra una compañera también que, bueno, de una terapia grupal a la que fui, que también es la primogénita, pero esta no es la cuestión que sean primogénitas, sino que dentro de las costumbres, digámoslo así, comunitarias, ellas llevan un gran peso, que es la responsabilidad de los papás, de los padres y de los hermanos Ok. hasta que crezcan, ¿no? Y de los papás hasta que mueran. Entonces yo una ocasión platiqué con Nati, que por eso se llama Nati el trabajo, es doña Nati, porque es una señora mayor, era una señora mayor, y yo le preguntaba que por qué, ¿no? Que por qué era esta parte, por qué les dejaban esta responsabilidad. Entonces ella me comentó que esos eran los usos y costumbres de antaño, ¿no? Que siempre se quedaban así. Entonces, en contrastando con esta compañera, igual me decía, ¿sabes qué? Es que honestamente yo no puedo casarme, no puedo tener novio, no puedo salir porque tengo la responsabilidad de mis papás. Y yo me decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Bueno, entonces a través de que empecé a estructurar este análisis, precisamente lo hice en esa parte, ¿no? Traté de meterme, internarme en el mundo de las vidas de estas dos mujeres, que es muy complicado.
y a través de ahí realicé el análisis, ¿no? Desde cómo se viste, desde cómo camina, de cómo habla, de cómo, o sea, yo veo a su mamá y ella está atrás de su mamá, o sea, son cuestiones bien interesantes y a través de esto de la semiótica, pues me ayudó bastante a analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahora yo la veo, pero la veo de una manera muy diferente. Ya no es lo mismo como antes. Tenía una perspectiva, pero ahorita es muy diferente porque ahora puedo hacer como un clavado interno, ¿no? Tanto en mí como en tanto entender con empatía qué es lo que ella está viviendo, ¿no? En este momento de su vida, ¿no? Y que pues ya también está grande, ¿no? Y digo, híjole, qué triste que no haya podido tener una vida propia, ¿no? Sino estar apegada siempre a los usos y costumbres. Y bueno, la semántica fue eso lo que me dio como herramienta el poder analizar de esta manera, de esta otra perspectiva, la historia de ella y de Nati, que ya falleció. Claro. Fíjate que es súper interesante y justamente cómo el lenguaje codificado en todos estos rituales sociales se magnifica muchísimo. Desde que nosotros, por ejemplo, algo muy extremo es esto del luto, ¿no? Cómo las personas antes tenían una convención social sobre lo que significaba la indumentaria para el luto o para la etapa de duelo, ¿no? Justo ahora, incluso en nuestra sociedad, digamos, posmoderna, ¿cómo es que ahora nosotros manejamos las etapas de duelo? Yo quiero irme un poco, no tanto a esta situación tan extrema como lo sería el fallecimiento, pero hablemos, por ejemplo, de una ruptura de pareja, ¿no? De noviecitos. ¿Cómo se recodifican muchas de estas nuevas convenciones, ¿no? Las muchachas o las mujeres, por hacer una etiqueta general, no piensen que estoy redirigiendo a una situación de género, nada más hablemos como de arquetipos sociales, ¿no? Pues las mujeres tienden, por ejemplo, a esto, ¿no? A cambiarse el color de cabello, a cambiar de indumentarias, ¿no? De tener otro tipo de significación, ¿no? A partir no solo de lo que sería el propio lenguaje discursivo, ¿no? De lo que estaría en proceso de resolverse en esa etapa de duelo, sino que se va visibilizando a través de otros códigos, a través de la rearticulación o de construcción de ciertos argumentos. Todo esto que tú mencionas justamente son las convenciones sociales de las que yo les hablo. Si el entorno dicta una manera de comportarse para los sujetos, estos tenderán a adoptar las mismas formas, que es lo que les decía con Bourdieu, las estructuras estructurantes estructuradas en su concepto del hábitus, ¿no? Todo esto permite a los sujetos operar en un sistema de convenciones sociales, es decir, lo restricto. Foucault lo lleva un poco más allá, a toda esta parte del estructuralismo social, al ejercicio de poder. Para él, retomando yo creo un poco lo que sería Durkheim con lo de anomia social, ¿no? Pero Foucault lo reservaba así, todos aquellos sujetos que tiendan a regularizarse dentro de un sistema normativo social, pues podrán integrarse a la estructura. Todos aquellos que no, pues son anomias y tenderán a ser recluidos. Por eso para Foucault era tan importante, déjenme ver si latino, el asilo, este, el manicomio y la cárcel, ¿no? O el presidio. Justamente porque esos sean lugares donde se podía integrar a todo este tipo de individuos desestructurados para la sociedad. A final de cuentas, lo que traduce Foucault pues, es el ejercicio de poder para aquellos que no puedan cumplir con estas convenciones o con estos rituales sociales. Foucault y Bourdieu tenían una versión teórica y pragmática además, ¿no? Porque Bourdieu lo llevaba un poco más a la cultura y Foucault a través de las relaciones de poder, ¿no? Foucault, pues, él mismo se definía como un filósofo de la comprensión humana y Bourdieu, pues, se empezó como sociólogo, aunque para mí termina siendo trabajo antropológico. Igual que muchos sociólogos, como Norbert Elias también, él era sociólogo y terminó haciendo antropología. Y justamente, incluso Bourdieu tiene una frasecilla por ahí que desconozco si es la traducción textual, pero decía, dentro de, ay, perdónenme, es que me entró llamada del dentista. Este, dentro del universo de las disciplinas sociales, la antropología es ay, se me fue, es el ribete cósmico que atraviesa todas ellas, ¿no? Entonces, Norbert Elias incluso decía un poquito también esto, ¿no?
Mientras la sociología da un paso adelante, la antropología da dos, ¿no? Y no es por despreciarla, yo también soy sociólogo y todo, ¿no? Es esta versión, pero justamente mucho de la comprensión de la realidad social lo vamos a ver a través del ritual, a través del comportamiento humano estratificado en estas convenciones. Creo que Foucault tiene también mucha razón, porque no todo va a ser el arbitrario que se pueda convencionar a través de los rituales, sino va a ser también todo esto concebido a través del ejercicio de poder. Y lo podemos ver, por ejemplo, en una mayordomía. No sé si ustedes sepan qué es una mayordomía, ¿no? Pero por lo regular es una fiesta de pueblo donde le dan una comitiva a una familia y se va cambiando cada año, ¿no? En el orden general, aunque hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que a una familia le dan un recurso simbólico que significa prestigio, poder o alguna cosa, ¿no? Que la diferencia de los demás. Y entonces esa familia todo el año se hace cargo de eso hasta el siguiente año. Aquí es el ejercicio de la convención social. Se establecen una serie de signos, ¿no? Que son precisamente significantes para el resto de no quiero decir población, pero para el resto de las personas. Desde una etiqueta en la puerta de la casa, ¿no? Hasta algún tipo de ritual durante las misas. Por ejemplo, todas las misas, si les dan un rosario o algo, que sería una reliquia de la iglesia, todos los fines de semana ellos se comisionan a llevarlo para que lo bendigan y todo esto. Entonces esto les da una ficha que se vuelve un constructo simbólico para la comunidad. Como tú dices, Elizabeth, todo este tipo de cosas nos ayudan a entender los procesos de la vida rutinaria o cotidiana de otra manera, con un mayor eje de profundidad, ya no solo a partir de lo que nosotros podamos entender, que este caso es absolutamente de desarrollo humano, la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y a través de eso poder significar, ¿no? Ciertas de ¿cómo diríamos? De los valores de la capacidad de agencia que tendría la otra persona, ¿no? Debido a las presiones que puedan surgir en estos contextos tan lamentables, ¿no? Pero justamente llegas como a un punto, ¿no? Ya no es lo mismo después de que nosotros entendemos que todo puede ser comunicativo y como diría Eco, ¿no? A partir de lo que el código lingüístico establece, pero un poquito más allá a través de los subcódigos que nosotros podemos compartir con el resto de de la comunidad, ¿no? Muy buen ejemplo, Elizabeth, muy buen ejemplo. Ya les voy a presentar la... ¿Alguien más quiere aportar algo referente a lo que nos compartió Elizabeth? ¿Alguien tiene algo? ¿Un comentario? Espérenme que esto está medio lento. Ahí va. Yo les prometí que íbamos a hablar de Wittgenstein, ¿no? O Wittgenstein, o como se pronuncia. Es austriaco, pero digamos que es este Dutch que se habla por por la región, ¿no? Ya sé, me puso Patti, hola, y Esme, buenas tardes. Perdón, no había visto el chat. Fíjense que para mí Wittgenstein es un autor de referencia, si bien considero que Eco sería como la versión actualizada de Wittgenstein, quiero decirles pues que él dio como las bases a todo lo que sería esta parte de la lingüística pues moderna, ¿no? Sí, de la lingüística moderna, ¿no? Él es un personaje muy, ¿cómo decirlo? Muy curioso desde este, ¿cómo decirlo? Era un personaje muy concreto. Fíjense que él venía de una clase acomodada, una familia de abolengo, por decirlo, y él renuncia a todo. De hecho, cede sus pertenencias, me parece que a su hermano, y él vive después de esto en en una austeridad. Yo no he encontrado alguna referencia directa sobre cuáles serían como sus principales autores influyentes, pero se nota muchísimo o se ve supercargado con este nihilismo de Nietzsche, aunque, por ejemplo, dentro de sus prácticas y de algunas de sus notas, se han encontrado, por ejemplo,
algunas referencias a lo que sería Schopenhauer, ¿no? Entonces, él, ¿no? Dentro de todo este pragmatismo que tenía durante su vida, como docente, se le concebía como una persona muy, muy extraña, ¿no? Porque no era como el típico sujeto que estaba, más bien el típico sujeto, el típico profesional, profesor que estaba como dando clases y hablando y todo, ¿no? Incluso él hacía como preguntas y como que privilegiaba mucho el silencio dentro de la sala. Hay un rumor, ¿no? De que en realidad como la clase, ¿no? Académica en esos tiempos lo veía como muy por separado, ¿no? Del núcleo académico, precisamente porque él era muy serio, ¿no? Parecía una persona con un semblante bastante fuerte, era muy exigente, muy disciplinado, ¿no? Entonces, muchas de estas consideraciones como que lo alejaban del entorno social. Sin embargo, para él, en lo que se concibe, a partir de lo que se recupera de sus propios estudiantes, ¿no? Pues él sí se le veía como una persona reservada, muy seria y alguien que valoraba quizás mucho el silencio, no solo dentro de la clase, sino en la vida privada y pública, ¿no? Pero, este, digamos que él siempre tuvo esta intención de mejorar lo que él generaba, ¿no? A través de sus notas y sus pensamientos filosóficos. No es en vano que a él de repente, tiene como dos cargas, hace una revisión metodológica sobre lo que él construía como el concepto del lenguaje, ¿no? Ay, creo que se ve bien chiquito, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo hacer más. ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bien? Sí se ve pequeño, profe. Ahí ya se ve mejor. Yo creo que ahí ya, ¿no? Él Sí, tiene dos fases de su vida, ¿no? Justamente en esta acción disciplinaria que él tenía, referente a lo que eran sus notas y ya a la fuerte carga autocrítica que él tenía al momento de hacer sus propias, reflexiones filosóficas, se divide en dos, justamente porque post-mortem se encuentran todas estas notas y se generan dos métodos. Al primero se le llama debido a su obra principal, que fue el Tractatus Lógico Filosóficos, que era una acción pragmática para poder entender el lenguaje. Él lo veía muy connotado a cómo estaba construida la realidad para el individuo en ese momento, ¿no? Él se iba a los hechos y a la capacidad interpretativa de lo que se veía, es decir, cuando hablamos de pragmática es a todo lo que es experiencial, experen, se me fue la palabra, a lo que es debido a la experiencia, ¿no? Esto sería como a ver, déjenme ver, ajustar vista, creo que ahí. Justamente a todo lo que nosotros vivimos y cuál es nuestra capacidad para poder tener esta percepción de lo que percibimos, lo que sería el sentido, y a cómo nosotros lo podríamos significar. Él lo ve muy, muy, clavado a este tipo de, de pensamiento, ¿no? A como lo que es, ¿no? Es lo que existe, muy positivista y justamente ad hoc a lo que en ese contexto se estaba viviendo con el positivismo. Él trata, ¿no? Como de decirnos que todo es referente de algo construido en la realidad. Justamente por eso su frase, ¿no? Más famosa que es atribuida al primer Wittgenstein, que es de lo que no se puede hablar es mejor callar. Es decir, si nosotros no tenemos la experiencia práctica de este elemento, pues nos es desconocido y no podemos caer en un sistema de creencias sin referente alguno. Justamente el lenguaje para él era este tipo de consideración, ¿no? El asunto es que el lenguaje, ¿no? Aunque puede ser reflejo, no necesariamente puede ser una desarticulación de la realidad. Esta puede ser también comprendida a partir de nuestra capacidad de poder internalizar lo que estructuralmente se puede subsumir en nuestro inconsciente. Entonces, esa fue, digamos, como la primera,
¿cómo decirlo? Su primer marco teórico para Wittgenstein. Su segunda versión, digamos, el segundo Wittgenstein, él empieza a articular ya razones más filosóficas, es decir, razones de pensamiento sobre las posibilidades que podría generar el significado, ¿no? Para él la cultura se vuelve muy importante, aunque digamos que en este momento depende más como del contexto sociohistórico, que es lo que habla. Entonces, el lenguaje puede ser utilizado en diferentes contextos, es decir, una sola palabra puede significar diferente dependiendo de las personas que lo estén usando. Y a esto es a lo que denominamos convención. El lenguaje surge como una convención entre diferentes pares de una sociedad, ¿no? El contexto justamente es el que va a marcar el uso de ciertos conceptos para que estos puedan ser utilizados acorde a lo que los intereses del grupo pues establezcan, ¿no? En este caso, ¿no? Creo que Wittgenstein venía muy cargado de muchas, ¿cómo decirlo? De muchas percepciones que él mismo pudo percibir. Su caso es muy significativo porque, por ejemplo, él vivió el periodo de la Primera Guerra Mundial, incluso se enlistó en el ejército, ¿no? Él prefirió, como les decía, pues vivir todo este tipo de vida, ¿cómo decirlo? Pues mucho más modesta, lejos de los lujos, con pocas pertenencias, ¿no? Sin buscar el prestigio o el reconocimiento social. Siento que él era tan exigente consigo mismo que trataba de evitar, ¿no? Como este tipo de cosas porque siempre había algo que podría mejorar, ¿no? Y es esto, es justamente todo esto recae con el segundo Wittgenstein. Él se limitaba como a publicar o a mencionar algo si no tenía la certeza de que esto podría mejorarlo, ¿no? Él trataba de representar mucho como la integridad del pensamiento y sobre todo lo de la moral, ¿no? Su vida no era tanto el enfrascarse a dirigirlo a un solo objetivo, sino tratar de articular las diferentes, ¿cómo decirlo?, condiciones sociales en las cuales se desarrollaba la vida. Él incluso fue como maestro en el área rural en Austria, ¿no? Él trataba, ¿no? Como de vivir esta vida pues aislada de las preocupaciones para poderse dirigir justamente a las formas del pensamiento. Él pues por eso decía que la riqueza lo podía distraer de lo que él estaba buscando, ¿no? Entonces, justamente él se acerca a todas estas formas de comprender el lenguaje a través de lo que sería la formación de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, una persona aislada, muy comprometida con su forma de pensamiento, digamos muy moralista o ética dentro de lo que sería no solo su disciplina del pensamiento abstracto, sino en las prácticas cotidianas, ¿no? Una persona muy aislada, ¿no? Entonces, todo esto tiene como un alto valor, si ustedes lo pueden comprender de esta manera, como un alto valor espiritual, ¿no? Muy alejado, ¿no? De lo que sería la vida material. Por eso les digo, siento que él tiene un poco cargado este nihilismo de Nietzsche, ¿no? Sin poderlo confirmar, pero se ven como algunas referencias, ¿no? Una de las intenciones que tenía Wittgenstein justamente a lo largo de lo que fue este primer Wittgenstein era tratar, ¿no? De formular los procesos necesarios para poder ayudar a vivir mejor a las personas, ¿no? Entonces, considero que el aporte que hace Wittgenstein, ¿no? En su primera fase, pues recae mucho justamente en todo este tipo de prácticas que él de manera experiencial estaba tratando de vivir, ¿no? Sus clases, por ejemplo, pues no eran nada tradicionales. Él prefería dialogar, hacer preguntas, ¿no? Debatir las ideas con los estudiantes, incluso tejer estas paradojas justamente para poder propiciar la reflexión con sus muchachos, ¿no? Entonces, él incluso para poder crear estas dicotomías del pensamiento, ¿no? Trataba como de cambiar ciertas posturas o ciertas reservas filosóficas para poder encontrar o forzar mejores argumentos por parte de sus estudiantes, ¿no? Esto nos revela mucho la profundidad que él tenía en cuanto al desarrollo, ¿no? De lo que sería su pensamiento filosófico. Eh, el asunto es que sí,
justamente en la segunda parte, ¿no? Él trata, ¿no? Como de decirnos, oigan, sí, ¿no? El lenguaje por sí mismo es un sistema cerrado de comunicación en el cual si yo tengo la experiencia, es decir, comparto el código, ¿no? Del lenguaje, ya sea como lo vimos con Eco, me parece eso muy atinado, ¿no? Eh, Cromático, lingüístico, de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Entenderemos y podremos formular este tipo de mensajes, ¿no? Pero digamos que justamente él, ¿no? Al hacer todas estas reflexiones y todo, se da cuenta de una cosa que es muy, muy importante, ¿no? El lenguaje no es solo un espejo, no es decir, yo aprendo a hablar de cierta manera porque eso es lo que a mí me compartieron, ¿no? El lenguaje termina siendo una herramienta social y también termina siendo una herramienta de, digamos, de ¿cómo decirlo?, de modificación del entorno, ¿no? Las palabras no tienen un solo significado, sino sirven para moldear a otros sujetos o a otros individuos, es decir, a la sociedad misma, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho de la intención o del uso que le podamos dar delimitado en algún contexto, ¿no? Re- Retornando un poco a lo que diría Saussure, ¿no? Con el ejemplo del árbol, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos significar un banco, ¿no? Que viene de ejemplo, creo que en el contenido del módulo 2, ¿no? Pero puede significar, por ejemplo, un banco, pues una institución financiera, ¿no? Como los que tenemos aquí, ¿no? Un asiento para sentarnos, o también puede ser, por ejemplo, una gran cantidad de peces, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nosotros enunciemos esta palabra, puede tener muchas definiciones. Es algo que de repente empieza a ver Wittgenstein, porque no es que la palabra haya sido diseñado para cada uno de estos conceptos, sino que fueron adecuaciones que socialmente se vieron permisivas para poderse utilizar justamente en cada uno de sus contextos, ¿no? Por ello, para Wittgenstein, ¿no? El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Nosotros incluso aquí podríamos inventar una palabra para, por ejemplo, definir algún tipo de concepto académico. Yo, por ejemplo, muchas veces, en lugar de poner módulo 4 utilizo M4, ¿no? O les digo a ustedes, por ejemplo, mis muchachos y mis muchachas, ¿no? En un sentido de aprecio y de afecto con ustedes, porque decir que son estudiantes o mis alumnos, pues se me hace a veces una forma muy formal de convivir con ustedes, cuando en realidad compartimos más que a veces que la enseñanza, ¿no? Hay ciertos valores dentro de este síndrome, ¿no? Que generamos al momento de nosotros poder convencionar, y justamente es lo que ve Wittgenstein, ¿no? Digamos que no es que cambie de opinión, simplemente nota que había deficiencias en su primera metodología de la revisión del lenguaje, ¿no? Entonces, él, y es a lo que yo voy con ustedes desde el principio, él se da cuenta que el lenguaje es una parte de la estructura de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el modelo lógico del Tractatus no explicaba todo este tipo de consideraciones. ¿Por qué? Porque era muy pragmático, es decir, ¿existe o no existe, no? ¿Es o no es? Podemos enunciarlo o no podemos enunciarlo, pero hay muchas cosas que por sí mismas al momento no tienen nombre. Ustedes tienen muchos subcódigos, por ejemplo, al momento de familiarizarse con algunas de sus amistades, incluso genera nuevas palabras, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una amiga y le digo amiguirrimisisimi, ¿no? O algo así, ¿no? Nos saludamos así, ¿no? Tal vez en algún contexto de traducción del lenguaje, pues además de intraducible, sea incomprensible porque primero dentro digamos, de la normativa o del reglamento formal del código lingüístico, esa palabra no existe y por lo cual no sería traducible, pero dentro de nuestro espacio, ¿qué significa? ¿No? Pues una amistad que va más, bueno, no más allá, pero es una amistad como más profunda, ¿no? Porque si no solo se... Yo me acuerdo mucho que antes en la calle o cuando salías de fiesta o algo y alguien se te acercaba, te decía, oye amiga, ¿no? O oye amigo, ¿no? Algo como formal, ¿no? E informal al mismo tiempo, ¿no? Como una manera. Pero justamente dentro de todo lo que significa la vida cotidiana, nosotros tendemos a hacer muchas
digamos, situaciones que veía Wittgenstein a partir de la construcción de la realidad, ¿no? Como cuando hacemos una muestra de afecto con alguien, cuando contamos un chiste, cuando hacemos un rezo, porque un rezo regularmente puede estar normado a través del cántico o de la referencia religiosa, pero también podría estar expresada en nuestras propias palabras por la propia constricción que tenemos de comunicarnos o contactarnos con un ser divino o con la fuerza creadora de la vida, ¿no? También cuando nosotros queremos dar una instrucción, una orden, tendemos a generar no solo en lo que sería la semántica del concepto con el cual nosotros podamos hacer esta instrucción, sino en la misma fonética, es decir, qué tan fuerte podría ser. Dice Rose, como mi crush cambian las frases y significados que en la actualidad nos estamos adaptando los que somos del siglo pasado. Exacto, antes me acuerdo mucho que había como frases de cariñito, ¿no? Como, oye gordo, ¿no? No sé, pero como estos eufemismos, ¿no? Pues no era en realidad que estuviera gorda, aunque podría estarlo, ¿no? Pero en realidad eran formas afectivas de demostrar, ¿no? Algo que dentro del subcódigo podría significar otra cosa más que un sarcasmo, una ironía o un insulto, ¿no? Pero son formas en las que en la vida diaria nosotros, y justamente el primer, digamos, la primera metodología, ¿no? O el primer método establecido por Wittgenstein, no llegaban a estos alcances de justamente comprender la realidad de la vida misma, ¿no? En este factor lingüístico. Otras formas, ¿no? Por ejemplo, cuando bromeamos, ¿no? Incluso cuando hacemos este doble sentido en algunas frases o cosas así, ¿no? Yo tenía una novia que de repente, no sé, íbamos a comer y me decía, ¿te sirvo? Y yo le decía, a veces, pero también quiero comer, ¿no? Y ya nos reíamos mucho, ¿no? Podría parecer un insulto, pero son formas de bromear, formas que dentro del lenguaje podrían sonar, dependiendo del contexto, un halago, un insulto, una broma, ¿no? O un afecto. Si yo le digo eso a mi mamá, tal vez, pues me tumba los dientes antes de que pueda enunciar algún otro concepto emotivo dentro de esta enunciación. Entonces, digamos que muchas de estas cosas no pueden existir, ¿no? Simplemente por describir lo que está en ese contexto, ¿no? Necesitamos formas más significativas, por ejemplo, de acercarnos al lenguaje, y esto es justamente el desarrollo de su primer aporte, que sería este Tractatus Lógico-Filosóficos, a lo que sería el segundo, estas investigaciones filosóficas encaminadas justamente a entender los juegos del lenguaje, ¿no? Que para él se vuelven muy importantes, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Que él va a establecer, ¿no? Que con cada actividad que tenemos dentro de esta composición de lo que sería la vida cotidiana, tenemos que entender que estos aspectos, estos contextos específicos tienen sus propias reglas, que estas reglas no están dictaminadas, no son reglas por la regla ni es la norma por la norma, pero están dictaminadas justamente por el contexto y la percepción que tenga, ¿no? El grupo en común, ¿no? Si me preguntan qué es mejor, el primero o el segundo, ¿no? Yo siento que son muy complementarios. No es que el segundo supera al primero, aunque es una continua, ¿no? Pero justamente lo primero es el acercamiento como esta perspectiva racional lógica, ¿no? Justamente como lo veíamos con Saussure y Peirce, ¿no? Mientras uno era, digamos, filosófico, en este caso, Saussure, ¿no? Luego encontramos la visión lógica de Peirce, ¿no? Creo que Wittgenstein articula perfectamente estas dos partes, ¿no? Mm, digamos que lo que hace Wittgenstein en estos momentos es decirnos de dónde surge el significado, ¿no? Para que el interpretante pueda hacer como estos estímulos correctos de lo que sería la cultura, ¿no? Entonces, el lenguaje va a ser una herramienta justamente que va a poder, ¿no? Tejer los hilos dentro de una comunidad. Es decir, el lenguaje va a ser el pegamento social que nos va a permitir poder interactuar y convencionar de manera, pues digamos, armoniosa hasta cierto punto, como eufemismo, ¿no? Pero es decir, que el sistema social funcione, ¿no? Y ese es uno de los aportes.
Creo que Eco lo traduce y tiene un alcance un poco más a Wittgenstein, pero quiero mencionarles a Wittgenstein porque es alguien que personal digo, no personal para mí, sino dentro de su historia, en su vida personal, pues es alguien muy interesante, ¿no? Él tiene una construcción filosófica, él retoma muchísimo, incluso me agrada mucho porque me encanta León Tolstoy y él también lo retoma para muchas de sus construcciones de la vida cotidiana, es decir, para su desarrollo intelectual, él no se cerró a una sola corriente o a un solo paradigma de teórico filosófico, ¿no? Él trató de recurrir a todos los elementos disponibles en ese contexto pues para poder precisamente tener este desarrollo intelectual que él nos propuso, ¿no? Entonces, creo que uno de sus referentes de Tolstoy es el Evangelio en breve, ¿no? Y justamente él de aquí trata de adoptar esos modelos de vida tan, no quiero decir paupérrimos porque en realidad no, pero tan austeros, ¿no? Tan sencillos, ¿no? Y sobre todo esta importancia del autoconocimiento. Esta historia, a lo mejor del autoconocimiento, yo la tengo concebida así, no quiero legitimarla porque luego para mí tendría ya otro significado, pero me acuerdo mucho del oráculo de Delfos, ¿no? Que cuando llegaban con él a decirle, ¿no? Creo que es no recuerdo, creo que es el rey David o algo así, llega al oráculo y le pregunta, ay, estoy mezclando dos cosas, perdónenme, no era el rey David. Se me fue el nombre. Bueno, llegó alguien ahí, le pregunta, ¿no? Que quiere saber mucho, ¿no? Y el oráculo le responde, pues conócete a ti mismo, ¿no? Y justamente toda esta parte que trae del desarrollo de Wittgenstein, ¿no? No fue cerrarse como a un proceso filosófico existencial, ¿no? Sino más bien como interesarse por qué es aquello que le da como esta forma a la existencia humana, ¿no? De dónde parte toda esta responsabilidad individual hacia lo social, hasta dónde podemos llegar justamente dentro de todos estos paradigmas de pensamiento y con ello pues articular estas nuevas formas, ¿no? De tener expresión social mediante lo que sería el lenguaje. Considero que todo esto es ¿cómo decirlo? Mm, muy particular, ¿no? Dentro de todos los autores que hemos revisado, ¿no? Justamente vemos como cánones de lo que está establecido, muy pocos cambios. Desde que vimos los modelos de análisis semiótico, pues vemos como que se cierran a justamente a sistematizar una parte del análisis. Creo que está bien, ya que justamente lo que les decía, cada uno nos ayuda. Por ejemplo, en la actividad integradora alguien me escribió que a qué se refería con actores. No sé si está aquí, creo que era Daniela, pero creo que no está aquí, si no me equivoco, ¿no? Y me dice, ¿y cuáles son los personajes o a qué se refieren los personajes, no? Y yo le contesté, bueno, puedes tomar, por ejemplo, el modelo actancial de Greimas, ¿no? Y justamente con eso, porque los personajes no están cerrados a personas, los personajes pueden ser instituciones, grupos sociales, una población, pueden ser factores de cambio, ¿no? Algún tipo de digamos, institución internacional por la cual tú puedas elaborar tu campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Le digo, no está cerrado, pero pues si no quieres ahondar más o buscar otro tipo, pues puedes tomar el modelo actancial de Greimas, ¿no? Justamente eso nos ayuda, pero no está cerrado. Nosotros podríamos tomarlo a partir de las dimensiones de análisis semiótica, por ejemplo, de ECO, ¿no? Y ver qué tipo de personajes están constituidos en ese sistema de, digamos, en este caso, de campaña propagandística, ¿no? Entonces, digamos que Wittgenstein, ¿no? Nos ayuda a concebir el lenguaje como una representación lógica del mundo. Nosotros nos expresamos a partir de cómo entendemos el mundo, a partir de cómo nos incluimos en el mundo con todas estas actividades sociales, como lo que le mencionaba Elizabeth, a partir de los rituales que nosotros tenemos. Un ritual no es más allá, bueno, sí es más allá, es algo muy complejo de explicar, pero digamos que un ritual es la forma en la que nosotros aprendimos a normar y a regular nuestra actividad social. Por eso, para algunos autores, como Víctor Turner, el ritual es un regulador de la violencia en la sociedad, ¿no? Justamente el ritual nos ayuda a dominar todas estas, digamos, acciones no convencionales dentro de un grupo, ¿no?
creo que estos son los aportes de Wittgenstein, ¿no? Ay, aquí ya me salté lo de Saussure y lo de Peirce, ¿no? Pero digamos que su aporte, justo como viene aquí, ¿no? El lenguaje es una práctica social. Esto se va a ver tejido de manera profunda a partir de las convenciones, de las normas, de las reglas que nosotros podamos entender a partir de los rituales en los que nosotros nos integramos, ¿no? El contexto no puede estar nunca fuera de cualquier discurso, enunciación, es decir, el contexto va a ser parte fundamental del lenguaje, ¿no? Y finalmente los juegos del lenguaje, que es todo esto que les decía, las bromas, las promesas, las muestras afectivas, ay, no me acuerdo qué otra. Pues en nuestro caso, por ejemplo, yo en algún momento les decía los albures, ¿no? Que son las formas más complejas del lenguaje porque vienen cargadas de diferentes significados y significantes. Pareco diría, el subcódigo muchas veces, aunque es claro y directo, no es comprensible por todos, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, estas cosas que luego pasan en la televisión o antes en las aerolíneas, ¿no? Que les dan las listas de pasajeros y con nombres les hacen algunos albures, ¿no? El código es claro, es visible, es explícito y todo, pero no se entiende el subcódigo, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho porque justamente en un vuelo de aquí de Ciudad de México a Monterrey, la azafata preguntó por Elsie, ¿no? Y decía, Elsie, cierra, ¿no? Y yo, pues me reí muchísimo, ¿no? Iba con mi novia en ese contexto, y me dice, ¿por qué te ríes? Le digo, es que no estás escuchando. Mira, lo va a volver a decir, se encuentra aquí la señorita Elsie, Elsie, sí. Y yo estaba carcajeado de risa y ella no entendía. Compartimos el mismo código, compartimos el mismo contexto, compartíamos muchísimas cosas, pero en ese momento para mí algo que tal vez sea muy claro, para ella no lo era, ¿no? Y ya cuando le explico, le digo, es que él sí cierra, ¿no? No es un nombre, es una frase y ya. Y dice, ay, sí, qué bruta, que no sé qué, y ya se empezó a reír, ¿no? Justamente en estos juegos del lenguaje es donde, que además son parte de la vida cotidiana, ¿no? Es como cuando nuestra mamá les decía, ¿no? Si yo le digo a mi mamá que si me sirve a veces, pues me tumba los dientes, ¿no? Me dice, nada más no te tiro los dientes. Pues mi mamá no me va a tirar los dientes, pero es una forma a veces hasta cariñosa de demostrar un poco de autoridad, ¿no? Son estas formas, ¿no? Que yo quiero recuperar de Wittgenstein. Muchas veces las convenciones, como nos los dice Eco, ¿no? Están establecidas en códigos o en dimensiones semióticas que por sí mismas y a pesar de que son convenciones, no modifican tanto nuestro entorno. Es en lo práctico, en lo cotidiano, en esta forma, digamos, diaria y habitual de entender la realidad en la que nosotros podemos hacer estas transformaciones, ¿no? El lenguaje es el recurso, yo diría, privilegiado de nosotros como seres sociales. De hecho, nuestro lenguaje articulado nos permite, a diferencia de otras especies, pues tener un mayor nivel de comprensión, de sociabilización. Hablan de los delfines, ¿no? Como los mamíferos más listillos y que también tienen un sistema de codificación comunicacional muy interesante, pero bueno, nosotros pues podemos construir coches y casas y los delfines todavía no. Ah, no, no es cierto, tal vez algún día puedan, ¿no? Pero justamente nuestro lenguaje articulado nos ha dado la posibilidad de este desarrollo no solo intelectual, sino en nuestro sistema de creencias, en nuestra funcionalidad social. Tanto es así que hemos llegado al punto en el que podemos ritualizar nuestro sistema de creencias en la vida cotidiana. Y yo diría, ritual no es solo este aspecto socioreligioso de las mayordomías, la fiesta del pueblo, etcétera, ¿no? Es mucho más allá, es nuestra capacidad de agencia para poder insertarnos en el ámbito social. Y es lo que yo les decía con estos aspectos de la identidad. Nosotros decidimos a qué queremos adscribirnos y a qué no, qué queremos integrar y qué no, qué podemos ver y alejarnos de lo que nos es diferente y aquello que nos es diferente y sí queremos acercarnos, sí queremos hacerlo nuestro, ¿no? Nosotros además tenemos una serie, a diferencia de otras culturas, pero es justamente lo que decía Bonfil Batalla en el México profundo. Somos una carga de tradiciones, de pensamientos, de creencias subsumidas en nuestro inconsciente que nos llevan a actuar de maneras
yo diría, dominantes, ¿no? Tenemos todo este extrañamiento por lo ajeno, por lo extranjero, por lo que es exótico para nosotros y muchas veces privilegiamos más este tipo de experiencias que el propio conocimiento interno de nosotros. Entonces, estas dimensiones existenciales que maneja Wittgenstein se vuelven súper importantes porque no es en la norma, en la regla o en la convención ya establecida en donde nosotros tejemos esta capacidad de agencia, en este caso lingüística, que yo lo llevaría a la capacidad de agencia de, en teoría de la elección, es justamente en estas prácticas de la vida cotidiana, en esta profundidad de los rituales que nosotros detectemos, en donde nosotros podemos utilizar el lenguaje como una herramienta de transformación de lo social, ¿no? Entonces, siendo ya sintético y lo que me gustaría decir más, pues el aporte de Wittgenstein está en esto de los juegos del lenguaje, ¿no? El cómo nosotros, justamente a través de estas triquiñuelas, ¿no? Podemos tejer estas dimensiones de interacción con lo social. Y ustedes véanlo, es más amable, es mucho más profundo una relación donde nosotros podemos establecer todas estas formas denotativas de algún concepto o de algún tipo de enunciado, es decir, estos eufemismos que utilizamos de manera correcta o incorrecta, ¿no? Porque incluso dentro de los chistes, se suscitan, ¿no? Formas de profundidad en los vínculos. Y es algo que detecta Wittgenstein, ¿no? De manera muy interesante. Eco también lo lleva, él lo lleva justamente al tema de los subcódigos, ¿no? Como los chistes y todo este tipo de dominancias dentro de los vínculos. Pero siento que no lo expresa tan bien como lo hizo Wittgenstein, ¿no? Pues ese es el cierre del curso, ¿no? Yo aquí les dejo unas palabrillas, ¿no? La verdad es que agradezco mucho la disposición, el acompañamiento que tuvieron a lo largo de estas sesiones, ¿no? Ándale, el primer, tal vez no el primero, ¿no? Yo he escuchado que en el novohispano ya había ciertos albures acordes a la época y a la paleografía que, que se ha podido hacer en esos documentos, pero digamos que es el primero que hace una revisión formal de este tipo de subcódigo lingüístico, ¿no? Pero yo les diría, estas herramientas que revisamos durante este curso, creo que nos ayudan mucho, ¿no? A entender cómo es la realidad en la que vivimos, ¿no? No todo lo que vemos es lo que parece. Y yo diría, hay que partir de ahí ni el discurso político, ¿no? Ni la construcción del argumento que tenemos muchas veces entre los amigos, ¿no? Los errores de interpretación que podemos hacer sobre algún efecto legítimo o formal de lo que nosotros podamos consumir. Y justamente en estos tiempos, ¿no? No quiero escucharme como muy pasado de moda, pero justamente todo el discurso que vemos en redes sociales, en los contenidos que se están desarrollando, en las series que vemos, en las películas que hay, ya es otro tipo de discurso que necesita que nosotros tengamos un pensamiento más reflexivo y profundo, al menos para saber de qué están hablando, ¿no? Ay, perdóname, Elizabeth, pusiste ahí un comentario y dice, y es muy complicado romper con una tradición que rige un contexto social familiar. Sí, fíjate que justamente esto, romper un paradigma familiar es súper complicado. O sea, dicen que para romper un paradigma en lo social necesitamos al menos tres generaciones, ¿no? Más o menos así, mi método, ¿no? Después de mi metodología del cambio de paradigma, mi método sería, pues primero que surja el cuestionamiento, ¿no? A lo establecido, o sea, ¿por qué es así, ¿no? Luego necesitamos un precedente, ¿no? Algo que diga, pasó esto, ¿no? Luego la estructura del cambio, es decir, si buscamos un cambio en la estructura del derecho, pues que se reformen las leyes, ¿no? Si buscamos un cambio, por ejemplo, en la forma de asignar nuestros roles, pues necesitamos ese precedente, que alguien haga algo diferente, eso es un precedente. Como les he dicho, ¿cómo una golondrina no hace primavera o algo así? Va el refrán, ¿no? Necesitamos al menos un precedente para decir que es posible, ¿no?
justamente, y después ya viene el motor del cambio, ¿no? Que sería la transformación de lo establecido. Por eso se necesitan al menos 3 generaciones para que un cambio de paradigma funcione. Sin embargo, en la familia es bien complicado, ¿no? Porque puede haber generaciones que estén intentando. Por ejemplo, si nadie en mi familia estudió y yo estudié, no significa que las siguientes generaciones vayan a estudiar. ¿Qué era lo que pasaba? Por eso les decía, la crisis de los 70, la crisis del petróleo, fue tan fuerte que trajo un cambio de paradigma que transformó la asignación de los roles sociales. Justamente en esa época, los hombres ya no buscaron heredar el trabajo del papá, incluso en las formaciones profesionales, antes si el papá era abogado o médico, el hijo era abogado o médico, ¿no? En el taller fue todavía mucho más duro, porque los hijos ya no querían hacer el trabajo de taller. Antes el trabajo de taller, pues era algo muy hereditario, ¿no? Este saber hereditario que pasaba de familia en familia. Por eso eran familias de herreros, familias de mecánicos, familias de obreros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eran como incluso en el sistema sindical, pues las plazas se heredaban por lo mismo, porque eran saberes transmitidos entre generaciones. Sin embargo, después, justamente con esta representación de la realidad social de Berger y Luhmann, pues se ve estas transformaciones en los roles. Hoy imagínense en la familia, ¿no? Que diríamos, por ser algo nuclear, algo más chiquito, es más sencillo. No, porque aquí la presión es mucho más centrada en el individuo que en la razón social. En la razón social podemos pasar incluso un poco desapercibidos por la magnitud, pero en el seno familiar esta estrategia de cambio se vuelve muy complicada, ¿no? Aunque yo quisiera mandar a mis hijos y mis hijos manden a sus hijos a estudiar, si mi familia no estudió, va a ser muy difícil ese cambio de paradigma. Y justamente es la forma en la que el lenguaje puede ayudarnos a transformar esta dimensión o esta realidad social, ¿no? Entonces, considero que estos son, ¿no? Parte de las herramientas que tenemos al poder estudiar este tipo de asignaturas, ¿no? Críticas y reflexivas a cómo nos transforma la realidad, pero también a nosotros qué podemos hacer y no digo transformar la realidad social a nuestro interés ni nada, ¿no? Como lo decía Wittgenstein, ¿no? En beneficio de la existencia del otro, ¿no? Del individuo, es fortalecer sus capacidades sociales y no estigmatizar y no etiquetar. Parte de todo esto está construido en el incidente crítico. Si nosotros nos salimos, que por eso me encantó ese comentario que hizo Elizabeth sobre la empatía, sobre ponernos en lugar del otro, que es parte de lo que pretende la actividad integradora, decir, si yo tengo la capacidad de decisión de qué hacer, cómo le va a afectar al otro, cómo lo va a percibir el otro. Y ya, ¿no? Justo dentro del lenguaje, pues esto puede significar una interpretación errada de lo que nosotros como constructores de este objeto, digamos, artístico, ¿no? Pues puede evocar en el resto de la población. Entonces, digamos que, ay, se me barrió el mouse, ¿no? Pues estas son herramientas, para Wittgenstein las herramientas son perecederas, mueren en el tiempo, si no se transforman, tarde o temprano desaparecen, se pueden ir adaptando dentro del comportamiento y del estigma social, pero nosotros lo que necesitamos son herramientas que se vayan desarrollando en el tiempo. Si se dan cuenta, y como les decía, pues él tenía la capacidad de cambiar, de pensar de una manera diferente, pero cómo estas decisiones, cómo estas maneras de pensar diferente pueden afectar a los demás. Y digo afectar de manera positiva y negativa, porque entre menos sesgos tengamos al momento de emitir o de crear un mensaje, pues tenderemos a mejorar el sistema de comunicación y aquí sí tener una correcta interpretación de lo que nosotros hayamos construido. Pero si no lo hacemos, si nos quedamos sesgados en cuanto a lo que nosotros creemos o pensamos sin conocer el marco de objetivo de lo que nosotros estamos construyendo, pues entonces estaremos afectando en gran medida este sistema pues de codificación lingüística, ¿no? Entonces, bueno, pues ya más o menos este es mi aporte, les dejo ¿no? Yo espero que tengan de ahora en adelante una nueva manera de ver las cosas, como les decía al principio, ahora tal vez puedan escuchar la música desde otro punto de vista, cuando vean las noticias, entender qué nos está diciendo cuando vean a Trump
peleándose con el presidente chino puedan hacer estos análisis del subtexto discursivo, ¿no? Del subtexto político, que cuando vayan al cine puedan ver con mayor crítica todo. Yo acabo de ir a ver He-Man, ¿no? Y no me gustó mucho, ¿no? Me pareció una película muy, muy diferente a la caricatura que yo acostumbraba en los 80. Y porque ya lo veo con otros ojos, ¿no? Hay cosas que se van a transformar, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Yo les decía que cuando escribí mi tesina de licenciatura, llamaba mi tesis, decía, qué padre, soy bien bueno, uy, no, no, yo hasta la presumía, ¿no? Así, miren, es que, y mira, léete este párrafo, está bien padre y todo, y así como que pues la gente, sí, sí, ándale, ¿no? Pero yo estaba muy orgulloso de mi tesis de licenciatura, ¿no? Y ya cuando entré a la maestría y la leí, decía, ay, no, pues soy un pelmazo, es que cómo escribí este párrafo, ay, esto tiene errores de ortografía, ay, esta cita no iba así, ay, es que como mi asesor no me di, como mis lectores, porque hubo un cambio, hubo un desarrollo. Y justamente cuando nosotros desarrollamos, crecemos en estas maneras, pues yo diría intelectuales, pero tal vez un poco más emocionales, justamente empezamos a ver las cosas que antes no podíamos, ¿no? Los errores que teníamos, los errores que se cometen. Entonces, este tipo de asignaturas me gustan mucho por esto, porque a veces transforman nuestra capacidad de entender la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, por lo pronto les doy las gracias. Ya vi que Rose alzó la mano. Si alguien más quiere alzar la mano, adelante. Yo digo que pueden compartir qué les pareció, qué más les gustó. ¿Hay algún tema que les haya hecho más eco? Si algo no les gustó también, digo, está en la grabación, pero pues si es algo fuera de contexto, pues lo borro, lo edito, o sea, a petición suya, ¿no? No, no hay problema. Yo les decía, esta es una última sesión para que ustedes también de manera constructiva, pues, puedan compartirnos su opinión. Entonces, adelante, Rose, por favor. ¿Me escucha? Porque tengo la bocina, pero no sé si me escucha, sino para ponerme los audífonos. ¿Qué crees que no te oigo? Ah, ¿Ustedes sí es me lo que escuchan? iba a decir. No. Deme tiempo, tiempo, tiempo. Creo que ya te oigo. Ustedes sí la escuchaban, ¿verdad? Sí, yo sí la escucho bien. Sí se No, ¿qué escucha. crees que no los oigo? Ay, perdónenme, voy a tener que... Espérenme un segundo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hablen, no hablen. Yo no puedo, estoy comiendo. Ya escucho. Listo, ya me conecté. Sí, ya. No, creo que soy yo el que no te escuchaba, Rose, porque tampoco escuchaba a Elizabeth. Era su Sí te, conciencia, profesor. sí te escucho, Rose. Ahora me va a Yo sí te escucho. Sí, ya Ya escucho me conecté. demasiado fuerte. Es como karma, ¿no? Así como, si no Ya escuchas, ve. ahora rómpete los tímpanos. Adelante, Rose. Estaba escuchando precisamente mi proceso, mi evolución sobre la primera vez que tuve contacto con la semiótica. Fue en el primer semestre de la universidad, ahora que entramos a esta licenciatura, y se me ocurrió meterme a un curso de anime y no sé qué tanta cosa decía, y el profesor Eric bien que nos mencionó, cuando tomen bueno, la materia de semiótica y semiología deben de estar muy atentos, y yo de verdad viví todos esos semestres aterrada, dije, híjole, entonces yo tenía otra perspectiva, sí me costó trabajo, la verdad, cuando estábamos viendo, analizando las imágenes, los animes, las caricaturas, movimientos de cámara precisamente, fue la primera vez que vi eso. Sin embargo, conforme fui captando la idea, como que no lo vi tan tenso hasta que me tocó la clase con usted. Dije, no, ya fue. Sin embargo, creo que sí le agarré la onda. Creo que necesito ver cómo quedó mi actividad integradora, pero creo que no lo hice tan mal. Tengo otra perspectiva, realmente sí ya modifiqué, puedo ver, adaptar inclusive cualquier cosa que la gente en el camión hace, cosas que uno deja pasar pero no lo nota. ¿O será que nosotros estamos inmersos en esto? Que vemos diferentes situaciones y precisamente, ¿no? Lo que comentaba con las cosas familiares, las parejas, los amigos, los chistes, las bromas, las pesadeces siquiera, tienen
cierto significado, ¿no? Como luego veo chistes, memes o TikToks que dicen, ¿no? Las veces de decir, qué significa tal palabra y para el mexicano significan un montón de cosas. Claro, Que si por la mamá, que si no sé qué, que si la comida, que si ya te despertaste, que si así le hablas al amigo. Es un montonal de cosas. Entonces, sí, la verdad es que sí me llevo bastantes cosas y ahorita lo que mencionaba, ¿no? Los cambios, ¿no? Se lucía con su tesis y dije, no, pues sí, ya me vi. O sea, ahorita estoy yo bien fascinada con, uy, ya me sé la semiótica, pero nada más que vea la actividad o cuando haga mi tesis, ¡ay! Entonces sí, yo creo que va a ser un buen reto. Creo que sí hubo bastantes cosas muy buenas dentro de mi persona, dentro de mi concepto y algo que sí descubrí que a mí no me gusta leer, definitivamente ya solo había expresado. Sin embargo, sí. en la última lectura del módulo 4, de verdad disfruté una lectura. Dije, ay, aprendí a leer. O sea, me concentré, que fue lo más curioso. O sea, realmente fue algo que sí me atrapó. Entonces dije, nada, ¿cuándo me voy a ver yo estudiando? Y sí, realmente sí le eché ojo a la información que me envió. Sí me puse a estudiar y tomé notas de todo. Entonces, bastante bien, profesor. Muchísimas gracias. Espero poder seguirlo viendo para Claro. seguir cultivando o que sea recíproco. Bueno, Muchísimas gracias. aprovechando que tienes el micrófono abierto, ¿qué no te gustó? ¿Qué te hubiera... La tarea, ay, sí, no, hasta la tarea de verdad. Creo que sí estuvo muy interesante, estuvo atractiva, porque sí yo soy de que luego me aburro, me distraigo, me pongo a procrastinar, o sea, puede pasar todo menos dedicarme a algo. Y yo creo que sí, estas fueron de las tareas a las que hasta acabé mis tareas antes, una semana antes. Entonces digo, ay, algo pasó, La sí. verdad es que este curso es bastante complicado, ¿no? Yo soy antropólogo y llevamos varias lingüísticas y termina siendo una materia muy, muy difícil, ¿no? Yo la verdad en la revisión que hice de contenidos y en la manera que diseñó tratar de explicarles esto, traté de que fuera no una tortura, porque sí, teóricamente es bien, bien difícil. Las tareas sí son difíciles, pero justamente porque quiero que ustedes tengan esta carga de la reflexión, o sea, que no sean fáciles en el sentido de que ponme una reflexión y qué piensas de esto, ¿no? No, que realmente ustedes puedan construir estos marcos de referencia, porque les he insistido, la investigación documental es lo primero. Si ustedes no se meten a buscar fuentes, a buscar artículos, va a ser muy complicado, ¿no? Que realmente puedan tejer este pensamiento crítico, pero sí, las tareas sí son difíciles. Por eso les decía, cumplan con el formato donde está la carnita es en su reflexión, ahí es donde uno ve si cumplieron o no cumplieron, ¿no? ¿Por qué? Con el aprendizaje, o sea, no con la tarea, pues la tarea ya está ahí, Sí, ¿no? Pero justamente es ahí donde nosotros tal vez podamos dar mayor orientación, ¿no? Porque, a ver, hazme una tabla con Saussure, con las principales ideas de Saussure y Peirce, pues ahí no hay mucho, ¿no? Pues hasta lo pueden copiar o no sé cómo lo hagan, ¿no? Pero ya en la reflexión ustedes justamente tejen estos modelos comparativos del desarrollo de su aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que las tareas más o menos se diseñan así y pueden verlo en el resto de ellas, ¿no? Pues una parte introductoria, una parte de desarrollo y finalmente una parte de comprensión, ¿no? De reflexión, ¿no? Que es ahí donde más o menos así articúlelo. La mayoría van a ser de esa manera, pero en este caso pues sí necesitan, por eso de repente aparato crítico y reflexión final, ¿no? Para que ustedes mismos contrasten sus ideas de lo que pensaron que alcanzaron y luego que revisen realmente si se alcanzó o no se alcanzó, ¿no? ¿Y qué te hubiera gustado, Rose, aprovechando? ¿de qué? ¿Sobre qué? Sobre todo. Ay, perdóname, otra vez se me fue el audio. Ahí creo que ya. Sí, ya se escucha. No, Sí, sí, se escucha ya, profe. ya. ¿Sobre qué, profesor? Me hubiera gustado que... Espérame, no. No te escucho. Ay, ya. Es que no, si cambia el audio no se va a escuchar en la grabación. Ay, Ay, mejor. qué pena, muchachos. Es que era la última sesión. Yo creo que... Ahí, ya. Ya. Perdóname, Rose. Ya. Sí, No ya. se preocupe. ¿Sobre qué me hubiera gustado? Casi me vuelvo chango con las tareas, profesor. Pero ¿Sí? bueno, ¿Cuál, ya. cuál fue la más difícil? La primera. ¿La primera?
Bueno, la segunda, porque la primera fue foro. Fue foro, sí. Ah, ok, ok. Sí, porque no me dio tiempo al principio de leer todo, estaba saturada de trabajo. Entonces, Sí, cuando empezó el módulo 2, leí el módulo 2 y luego me eché el módulo uno. Dije, algo le tengo que hallar. ¿Y qué empecé a hacer? No le entendía nada. Entonces empecé a sacar mnemotecnias, empecé a sacar, a descifrar todo qué quiere decir esto. Y leía una cosa y de verdad tengo las anotaciones, inclusive te las compartí en el WhatsApp. Y una compañera dijo, ay, no, yo ya me mareé con tanta cosa que pones. Porque leía todo para que no se me olvidara. De verdad, yo lo leo y quién sabe de qué trató todo ¿cómo se llama? Toda la materia. Sin embargo, si me empiezo a sacar todas mis notas, sí, sí sí, me sí. acordé. Entonces sí, como que voy otra vez captando, pero sí, se me van los unicornios bien feo. No, les digo, y luego nosotros como profes tenemos este sesgo, ¿no? Yo lo vi, dije, ay, sí le van a entender al arbolito, ¿no? Y a los cuadritos que vienen ahí. Sí, sí, ya, ya vi. Sí, ay no, pero tú estás decente, Eli. El mío estaba, pero así tapizado. Peor que Sí, jeroglíficos egipcios, sí. Pero es entendible. sí, 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 sí. No, Diría, pues, diría el profe, tú manejas tu lenguaje exclusivo. no, yo también soy bien abstracto, o sea, me cuesta a veces mucho bajar el concreto, pero, a lo concreto, pero dije, ni modo, ¿no? Ni modo. Pues ya lo tomaré en cuenta para la Ay, siguiente qué vez bonito. que se actualice. De hecho, yo considero que es bueno este tipo de cosas porque a lo mejor sí bajarle un poquito la mano, ¿no? La verdad es que son estudiantes de sexto y yo considero que ya se pueden cumplir. De hecho, en las notas no soy tan inflexible, trato de privilegiar. Les dije aquí un asunto bien importante que son las citas, que es, me parece que muchas veces lo que pasa justo Hans, te dejé ahí una observación de tu tarea auténtica de módulo 4 para que la revises, porque la verdad me encantó cómo hiciste tu tarea, justamente ese análisis semiótico que hiciste sobre los pastores alemanes, ¿no? En tu campaña. Estuvo súper, me aventé todo y luego sí estaba medio larguito, pero creo que lo leí un par de y me encantó mucho, pero ahí tienes una notita, Hans. Muchas felicidades, la verdad es que fue un excelente y sí vi mucho tu carga, digamos, de opinión documentada en el tema, pero justamente la notita, ¿no? Pongo a Hans porque la verdad hizo un excelente trabajo, ¿no? Y quiero reconocérselo en público. Muchos de ustedes también hicieron un buen trabajo, pero quería mencionar el de Hans porque nos sacó el 100, ¿no? Muy Muchas bien, gracias, Pati, ibas a decir, ay, ¿qué crees, Hans? No te escucho. sí, muchas gracias, maestro. Sí ha podido Espera, ver lo del módulo espérame, 3. espérame. Sí. Ay, no, no. ¿Saben que voy por otros audífonos? Esperen. Pero sí lo escuchamos, profe. Bueno, yo sí lo escucho. Me Es que en hiciste el reír. caso de él se pierde porque como ya no hay señal, Ah, ya. ya no nos sigue. Nosotros seguimos cotorreando y el profesor pues, se queda fuera de la plática. Sí, Entonces, pues ya, listo, ya llegó. digo el profe. Luego le sigo contando chistes. Esperen, esperen. Ahí voy. Voy a poner estos. Y acá. Aquí está. A ver, ya. Creo que ahí. Y hablo con este micrófono. ¿Ahí me oyen? Ok, perfecto. Ahora sí, perdón, Hans. Creo que esto lo debía haber. Creo que así terminamos la sesión pasada, ¿verdad? Perdón, Hans, discúlpame. Ahora sí te escucho. Ujú. De hecho, tengo algo de información, nada más quiero validarla y se las envío al ratillo, ¿no? Nada más para que quiero decirles que en realidad a los que entregaron les va a contar, ¿no? Y a los que no entregaron alguna actividad o algo así no les va a perjudicar. O sea, es parejo para todos, ¿no? Es lo que me dijeron, pero al rato se los formalizo en un mensaje, ¿no? Nada más para que pueda validar que la información es correcta, ¿no? Pero sí, Hans, muchísimas gracias. Muy bien. Patti, porfis. ¿Le habías alzado la mano o ya te arrepentiste?
Adelante. A los brevarios, ¿no? Ajá. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias. No, al menos, ¿no? Si los voy a confundir, que sea con una sonrisa, porque si no, se nos pone complicado, ¿no? No, muchachos, yo les decía, o sea, a mí me gustaría tener la forma de poder compartir mi saber, mi conocimiento y hasta mis creencias, porque creo que parte de todo lo que somos, parte de nuestro sistema de creencias, ¿no? Justamente, si nosotros no tuviéramos estos sistemas de creencias, no podríamos siquiera irnos a dormir porque el terror nocturno de y si tiembla y si me pasa algo, esto es de algún autor, no recuerdo ahorita, pero justamente esto, ¿no? Hacer conciencia de nuestra realidad nos traería como esta complejidad de llevar a cabo el día a día, ¿no? Si hiciéramos conscientes todos los riesgos que tenemos incluso al levantarnos de la cama, no pues, podríamos ni bañar ni hacer un café, ¿no? Pero justamente nosotros aprendemos a ritualizar, a confiar en que lo que viene después va a ser algo bueno, ¿no? Nos va a mantener a salvo. Eh, Justamente yo parto en este sistema de creencias que esta manera de transmitirles, de compartirles esto y también de hablar con ustedes, pues les traerá mucha más facilidad que si me pongo en un modo pues más estricto, más técnico. También me gustaría hacerlo más técnico, pero considero que en estas charlas justamente tenemos este nivel de comunicación, de cubrir sesgos, como ahorita Rose, que ya se quejó abiertamente de las tareas, ¿no? Y dice, tan bien difíciles, y el profe y yo, ay, si está bien fácil, 240 palabras de reflexión, ¿qué les puede costar? 5 minutos de redacción y otros 3 minutos para corregirlo en el Word, ¿no? Pues no, o sea, son como cosas también, ¿no? Dice, el módulo uno es el que más me costó trabajo y yo por dentro, ay, pues no creo que se les complique el arbolito de Saussure, ¿no? Ni el sentido lógico racional de Peirce, ¿no? Tal vez con Eco ahí sí ya se ponga un poco, porque qué es cultura, ¿no? ¿Qué es elección? Cosas así. Yo dije, bueno, tal vez, ¿no? No, muchachos, o sea, yo trato de eso, de no dar por hecho de que los temas van a ser sencillos. De hecho, desde lo primero les dije, esto va a ser complicado. Necesito no que memoricen todo, sino que aprendan a pensar, porque muchas de las dudas que tengan sería complicado resolverlas incluso en clase, porque ya para este punto, pues necesitan como bastante acervo o badaje para poder entender ciertas cosas, pero también planteando un poco, porque no todos aprendemos igual ni nada, justamente se abre este tipo de foro. Me hubiera gustado tal vez, a mí en lo personal, que pudiéramos platicar más sobre sus experiencias personales, sobre películas que vieron, música, cosas de este tipo, justamente lo que decía Wittgenstein, más de la vida cotidiana, ¿no? No tanto de la vida formal. Vimos semiótica en el cine, en los videojuegos, en la moda, en la publicidad, pero nunca hablamos de lo cotidiano, ¿no? Yo traté de mencionárselo a través del albur, de los chistes y estas cosas, ¿no? Pero justamente hubiera sido interesante como abrir a cómo se llevan ustedes, por ejemplo, con sus amigos o con su familia o con sus parejas o algo, ¿no? De qué tipo de comunicación se teje. Por eso quería cerrar con Wittgenstein. Creo que para él, podríamos haber ahondado más en su construcción filosófica del discurso, pero
La verdad es que está bastante bien referido el resto de los autores y creo que más bien era parte como de un cierre un poco reflexivo, ¿no? Muchas gracias, Pati. Ay, no, mejor no, porque si me conoce ya no me va a querer. No, sí, ya te conozco. Es que Rose fue al congreso que tuvimos y estuvo ahí participando y todo, entonces estuvo muy interesante la charla. Sería muy controvertido. Más o menos. Este, sí, sí, ya regresé a mi color. Pues eso, ¿no? Se me estaba pasando algo que de hecho era algo para Elizabeth. Dijo, de hecho su materia es la más extensa. Muchachos, de verdad, el esfuerzo que se hizo para reducir los contenidos, esta era una asignatura de 6 módulos y se resumió a 4, justamente tratando de respetar no solo la magnitud, sino la información que es pertinente. No solo yo hice un recorte, sino ya en la versión final también se hizo más recorte, entonces siento que sí quedan cosas tal vez para ustedes como pendientes. Por ejemplo, todas estas teorías sobre la construcción social de la realidad con Bourdieu, con Foucault, ¿no? Podríamos verlo en la actualidad, por ejemplo, a mí me encanta con Bauman, pero podríamos irnos un poco más a los clásicos como Kierkegaard, ¿no? O no sé, hay un buen de cosas que yo creo que la semiótica incluso podría darnos como para tener al menos 2 o 3 semióticas a lo largo de la licenciatura y no ver todo en un solo curso, porque como dicen, o sea, a mí, por ejemplo, esa licenciatura de Ciencias de la Comunicación, digo, no manches, ese sí sería como el universo disciplinario de la realidad social, porque todo es comunicación. No solo es radio y televisión y periódico, no, comunicación es todo, es porque la ropa está diseñada de un modo, por qué los muebles están diseñados de este modo, por qué escribimos de este modo, por qué pensamos, todo es comunicación al final de cuentas. Por eso, este efecto que les digo de que la comunicación se vuelve como el primer eje articulador de la vida social de nosotros. De aquí dimana todo lo demás, ¿no? La forma en la que nosotros nos podemos comunicar con alguien nos acerca o nos aleja. Mucho de esto, de verdad, ahorita se me vino a la mente, es el mito de la Torre de Babel, ¿no? Toda la humanidad se reunió a construir una torre para llegar a Dios, ¿no? Y ahí van construyendo la torre y de repente Dios dice, oye, como que estos no se están haciendo mensos, sí van a alcanzar la meta, ¿no? Y pum, les puso los idiomas para que ya no pudieran avanzar. Y justamente pasó eso, ¿no? O sea, en el mito. Entonces, es muy interesante, ¿no? Parte de lo que nos decía, sí, Pati, ¿no? De acercarnos un poco más a esto que serían ciencias de la comunicación, que sería el todo de qué comunicamos y cómo lo comunicamos y por qué lo comunicamos, ¿no? A través de objetos, lenguaje, imágenes, no sé, todo sería lenguaje. Pero esto ya les da un punto de acercamiento para lo que viene. Y esto se va a volver súper importante al momento en el que ustedes diseñen contenido material. Yo no digo multimedia, yo digo artístico o cultural, pues lo que vayan a producir no puede ser solo multimedia, ¿no? No tiene una influencia muy fuerte en su dimensión social, entonces, por eso sí siento que es algo en lo que ustedes, después de este curso, deben ahondar todavía con mayor profundidad, ¿no? Hasta aquí, además de que le voy a bajar puntos a Elizabeth por quejarse de la extensión del curso. ¿Alguien más? Emanuel, Jimena. Aquí está Daniela. Daniela, tú me preguntaste por lo de los personajes y te comité a lo de el modelo actancial, ¿verdad? Bueno, no me contestó Daniela, pero estoy seguro que es ella. ¿Alguien más? Si no, ya los voy a liberar. Esta es nuestra última sesión, entonces, pues muchachos, gracias y muchachas, gracias por su apoyo durante el curso. Ahorita les voy a redactar el mensaje con la información. Creo que las fechas de envíos de calificaciones van a ser hasta julio. Yo si puedo antes de vacaciones, del receso
académico que vamos a tener ahorita puede enviarles calificaciones, lo haré para que si tienen alguna réplica o queja de la evaluación, la pueda atender antes de que se cierre plataforma. Todo esto se los mando en el transcurso de la tarde-noche y pues ya. Ok, mira, hasta este punto no sé, en realidad, yo lo que tengo es de que si entregaron actividades de módulos anteriores, se les va a considerar, los que no entregaron no les va a perjudicar, es decir, como que allá está, es lo que yo tengo, ¿no? Yo supongo que están arreglando algo en plataforma precisamente por este sentido. Cada vez que se mueve algo en el calificador, se tiene que recalcular todas las notas. Entonces, yo supongo que por eso lo han de haber cerrado, para evitar primero con ustedes alguna confusión. Pues estas solo son inferencias de mi parte, ¿no? Yo les digo, ustedes no tengan pendiente, ¿no? Lo que hayan entregado, creo que sí pueden ver las calificaciones de sus actividades. Creo que ayer terminé de calificar módulo 4 de todos, pero si no los deja ver, no tengan pendiente, ¿no? Que yo haya visto, a nadie le he sacado un 5 o un 6, creo que lo menos que alguien ha sacado es un 7, ¿no? Por ahí, pero no tengan pendiente. De todas formas, muchachos y muchachas, en cuanto yo les envíe calificaciones, va a ser con tiempo para que si ustedes quieren hacer alguna réplica o quejarse y decirme, no, profe, yo merecía más calificación, revise bien mi tarea, adelante, con toda confianza, porque son sus notas y yo creo que es parte de esta digamos, interacción académica, que si ustedes tienen alguna duda legítima, pues puedan compartirla, ¿no? Entonces, mejor hacerlo durante el periodo y todo eso, pero ya les mandaré la ficha, ¿no? Con la información necesaria. Y sí tengo, creo que programado que es que la plataforma cierra el 21 de junio, me parece, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Yo les mandé en el plan de trabajo una fecha tentativa, pero creo que ya se va a quedar esa. Déjenme ver, porque creo que esa sí ya no la confirmaron el día de ayer. Domingo 21 de junio a las 23:55, cierre de ABA para entrega de actividades para ustedes. ¿Ok? Entonces, ya fuera de esa fecha, ya no puede haber segundas oportunidades ni más entregas. Entonces, por favor, módulo 4 y actividad integradora, que es lo que tiene en el curso, o como Dan, que pudo subir su actividad del módulo 3, adelante, ¿no? Les digo, a los que no entregaron, no están obligados a subirlo en cualquier caso, pero si alguien puede o lo quiere hacer, porque yo no sé cómo ven ustedes ahorita la plataforma. La manera en la que ustedes ven la plataforma es muy diferente a cómo la veo yo como docente, ¿no? Entonces, yo nunca, yo no estoy familiar. De verdad creo que nunca he visto cómo ven ustedes la plataforma. Antes, cuando era IRC, sí teníamos acceso a modificar, pero ahora ya no, ¿no? Entonces no sé cómo la ven ustedes, pero cualquier cosa o duda, pueden compartirla, ya sea conmigo o con el jefe de carrera directamente, para que él también les pueda dar como información más pronta, pero sin problema, ¿no? Pueden acercarse conmigo. Mejor captura, Rose, porque las contraseñas son muy privadas. Nunca compartan, aunque sea conmigo. Sí, justamente creo que el bloque pasado le pedí a una de sus compañeras cómo se veían las retroalimentaciones en foro, porque algunas me decían que no se veían bien y que estaban chuecas, porque yo retroalimentaba como con tablas, observaciones indicadores, ¿no? Entonces me decía que no se veía. Y no era error de la plataforma, fue un error mío al hacer la tabulación de la tabla, que lo establecí por algún motivo fuera del margen, ¿no? Y entonces justamente no veía toda su retroalimentación, pero sí, justo así. Dice Dan, perdón por no contestar, no agarra mi micrófono, pero no, profesor, no fui yo la que le pregunté sobre el modelo actancial. Ah, ok, pues discúlpame, creo que me confundí. Bueno,
Muchachos, si ya nadie más quiere comentar algo, los voy a liberar por el día de hoy. Ya nos pasamos un poquito, pero les agradezco mucho. De verdad les deseo mucho éxito. Me voy a apurar este fin de semana para calificar todo lo que está pendiente de ustedes. No tengan problema, como les dije, no les estoy regalando la calificación. Creo que lo justo es lo justo. Si alguien cumple, cumple. Y si alguien no, puede mejorar su nota. Por favor, nada más avísenme quién quiere hacer una segunda entrega, con mucho gusto le abro la segunda oportunidad para que corrija lo que tenga, ¿no? Yo creo que, como siempre les dije, de lo importante, las calificaciones es lo menos importante, ¿no? Es más bonito aprender, estar en esto y que la calificación sea consecuencia del buen trabajo y del esfuerzo que hicieron, pero no de mérito las notas. Sé que las notas son importantes, sé que a ustedes les puede ayudar en algún momento a entrar a algún posgrado, conseguir una beca, entonces tampoco lo dejen tan de fuera, porque les digo, de lo importante es tal vez lo menos importante, pero sigue siendo importante. Entonces, yo les agradezco mucho. La verdad estoy muy satisfecho con su compromiso. He encontrado de verdad cosas tan bonitas. Justo por eso ayer les decía el trabajo de Hans sobre el pastoral. Es que él hace un análisis semiótico en una campaña publicitaria y cómo usan un perro pastor alemán y cómo está fuera de contexto, porque él lo vincula con el ejercicio de la fuerza pública, ¿no? El ejército, la policía, y empieza a explicar y a describir todo este tipo de cosas. Hay varias que tengo en mente, pero ahorita se me quedó muy grabado el de Hans, ¿no? Porque ya les dije, ay, perdóname, Hans, no es que te quiera exhibir aquí ni nada, de hecho tuvo muy buena nota, pero le falló una cosita ahí, por eso lo uso para que ejercer este poder coercitivo de amenaza para ustedes, de que cumplan con todos los criterios, ¿no? Pero sí, la verdad estoy muy satisfecho. Por ejemplo, Rose siempre se esmera mucho en sus presentaciones, la forma de redacción. Elizabeth, tú también haces unos análisis bien padres. Que tú me pusiste un ritual de Tláhuac o algo así, o de Xochimilco, no me acuerdo, ¿no? En módulo 3, en módulo 2, ¿no? No, yo tampoco. Bueno, me acuerdo mucho de módulo 2 porque justamente no me acordé. Te dije algo así como, tú hiciste el de Tláhuac y me dijiste, no, es el de Xochimilco. Y dije, ah, sí, cierto, ¿no? De todos tengo algo. La verdad es que para mí ha sido muy constructivo. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Nos vamos a volver a reunir, no sé en qué espacio, pero yo estaré ahí con ustedes. Y sobre todo si hay algún evento académico o algo, trataré de participar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, mucho éxito. No dejen de entregar sus actividades. Si les falta algo, por favor envíenlo. Es mejor que lo podamos revisar y todo. Les digo, yo el fin de semana voy a tratar de calificar todo para que puedan irse con calificaciones y si hay alguna duda o aclaración lo puedan hacer, ¿no? A los que ya entregaron actividad integradora, yo creo que a más tardar el viernes por la tarde ya tendrán todas sus calificaciones. A los que aún no entregan, pues ya sería sobre el fin de semana, pero yo creo que antes del domingo sí estarían calificadas por cualquier cosa, si quieren una segunda oportunidad o algo. Entonces, por favor, no demoren para que la lista de espera no se alargue tanto. Pero sí, a los que ya entregaron ahorita, antes del viernes, y a los que entreguen después de ahorita, pues yo espero que al domingo en la mañana más tardar, ¿no? Pero también entiendan, de verdad, es que son los dos grupos, son varios también. Ahorita ya es como por tiempo, ¿no? De hecho, me falta ahorita, algunas de foro de módulo 4. Entonces, hoy termino módulo 4 ya al fin y ya mañana y el viernes me dedico a actividad integradora, ¿no? Para que anden pendientes de cualquier cosa y todo. Más o menos así, todo plan puede fallar y todo, espero que no falle ni cambie, pero más o menos sería el cronograma para el cierre, ¿va? Cuídense mucho, mucho éxito y nos estamos viendo pronto, ¿va? Cuídense, un gusto. Bye.